Rápidamente quiero agradecer a Jesús Guerrero por la invitación al espacio de la Universidad Veracruzana, al stand de la Red al Texto, y también a nuestro director, el doctor John Ackerman, por hacer posible que el PUETS esté presente aquí en la FIL Guadalajara, que para quienes somos amantes de los libros sabemos que es la feria más importante de Hispanoamérica, y pues es todo un honor estar aquí presentes. Tenemos un libro el día de hoy bastante importante porque es una serie de colecciones en torno a estudios sobre feminismos que lleva realizando el PUETS. Nuestro primer libro, Los Movimientos en México, fue un rotundo éxito, se agotó en ventas en escasos 3 meses, ya no teníamos ningún ejemplar, y este segundo volumen, el cual vamos a presentar el día de hoy, pues va encaminado también a ser una presencia importante en los estudios de género y sobre todo en la teoría feminista. El día de hoy nos acompaña una de las 3 autoras del libro, la doctora Ángeles Palma, doctora en Sociología, investigadora del PUETS, que ha elaborado varias de las tesis que se van a encontrar aquí. Y también se encuentra con nosotros Guadalupe Celestino, economista y también investigadora del PUETS, que va a hacer un comentario sobre el libro para que vayan conociéndolo, y después vamos a tomar unos minutos para tener un diálogo con la autora y que ustedes escuchen de qué trata el libro y sobre qué enfoques se va acercando. Muchas gracias. Guadalupe, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en primer lugar agradecer a los presentes y también un saludo a quienes nos estén escuchando. Pues bueno, decir que este libro, Culturas Políticas del Movimiento Feminista en México, una aproximación en 10 tesis coordinado por Marta Erika Pérez Domínguez, María de los Ángeles Palma y Pilar Godínez Mejía, es un libro que es un producto de un largo esfuerzo de investigaciones que ha desarrollado el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, que dirige aquí el doctor presente, John Ackerman, y al cual pues agradecemos mucho la coordinación y el encabezar este pilar en las investigaciones sobre justicia, democracia y sociedad de la UNAM. Es un espacio muy importante que ha pues abierto y aperturado nuevos enfoques metodológicos, multidisciplinarios para estudiar y analizar los movimientos sociales. Ha sido una investigación de un colectivo de largo aliento, de investigadores, de jóvenes que se están formando y que pues con todo ese esfuerzo han acuñado grandes e importantes hallazgos. Uno de estos productos de esta investigación de un proyecto PRONACES que ha recibido el apoyo de CONACYT es este libro de Culturas Políticas sobre el Movimiento Feminista, que es un compilado de otros libros que igual se han enfocado sobre el movimiento feminista. Entonces, lo primero que habría que decir de este libro, de este gran libro, es que explora cuál es la conformación de la cultura política del movimiento feminista en la Ciudad de México, y lo hace a partir de preguntas muy importantes. El primero, ¿cuáles son los valores, principios y emociones que guían las prácticas políticas del movimiento feminista? Esta pregunta se busca resolver a través de un concepto, y esa es una gran innovación que está realizando el programa, ¿no? Porque no se refiere como el movimiento feminista de México, sino como las culturas políticas del movimiento feminista. Y lo hace desde este enfoque porque da cuenta que son múltiples perspectivas, que son múltiples formas del movimiento feminista para poder dar respuesta a esta pregunta, ¿no? No podría sentarse solo sobre un feminismo, una perspectiva del feminismo, sino diferentes enfoques de feminismo. Y a partir de ahí lo organiza también en diferentes pilares sobre qué compone la cultura política, es decir, las visiones, las perspectivas que tienen sobre la sociedad, sobre el Estado, sobre las ideologías que han compuesto este entramado neoliberal, ¿no? Que ese es un punto de partida importante también del proyecto, que está explorando alternativas a la ideología neoliberal, que ha sido una ideología hegemonizadora, ¿no? Y las alternativas que ofrece es buscar en lo colectivo y no en lo individual las respuestas. ¿Por qué? Porque el sistema neoliberal y este enfoque neoliberal ha buscado generar que solo sean los individuos los que importan, que sean las empresas lo que importan, que sea un proceso de privatizador que le va quitando a los seres humanos y a la sociedad otros enfoques sobre la complejidad y la riqueza
de las culturas políticas en nuestro país, ¿no? Entonces lo organiza a partir de 4 bloques muy importantes. El primero, valores, principios, saberes y emociones. El segundo, sobre las trayectorias y prácticas del movimiento feminista, las prácticas políticas. El tercero es sobre la visión crítica de la sociedad, y el cuarto, y ese es un bloque muy bonito, ¿no? Que es donde se expresa la síntesis de los movimientos feministas de tradiciones muy largas, ¿no? Como Angela Davis, Alejandra Kollontai, que es cuál es la visión de mundo que está buscando generar el feminismo a partir de esta multiplicidad de enfoques, ¿no? Seguramente nuestra compañera Ángeles Palma nos va a desarrollar más de en qué consiste el horizonte utópico a futuro del movimiento feminista. Particularmente yo quisiera destacar 2 tesis. La primera, que es la tesis 4, sobre la pluralidad de identidades políticas del feminismo. Y aquí creo que entra un tema que no siempre se pone en el centro en los movimientos sociales, ¿no? Y es que cuando se habla de cómo generar una organización política, generalmente se establecen jerarquías y estructuras que suelen ser muy rígidas y que a la vez no permiten que puedan florecer o estallar las potencialidades de un movimiento social, ¿no? Y creo que el feminismo ha dado bastante bien en atinar, en buscar cuestionar estas estructuras jerárquicas para más bien adentrarse en la profundidad de lo que sea cómo gestionar horizontal y autogestivamente, ¿no? Y esta parte es bien importante porque hay un elemento que no se suele considerar tampoco, que es qué pasa con el cuidado, ¿no? A mí me gusta mucho una autora que se llama Alejandra Kollontai, que ha reflexionado mucho sobre qué pasa con el cuidado en la familia, qué pasa con el cuidado en la sociedad. Ella coloca sobre la mesa una propuesta muy interesante de que la sociedad debería de tener formas de gestionar el sistema de cuidados de las personas de una manera diferente, ¿no? Los quehaceres domésticos de una manera diferente, porque tal como están establecidos no es la forma que promueva un principios ideales de justicia e igualdad, ¿no? Entonces creo que para empezar este libro busca recoger esta herencia de reflexiones muy profundas y colocar una tesis sobre cómo incorporar este sistema de cuidado, sobre cómo generar nuevas prácticas políticas al interior de los movimientos sociales. Y una sexta tesis que para mí también es muy importante es cuál es la perspectiva que tienen sobre las críticas al Estado, ¿no? Y desde aquí hay una crítica en principio por el Estado neoliberal, un Estado que también ha establecido jerarquías al interior de la sociedad y desde ahí les ha dado un rol a las mujeres, ¿no? Y yo creo que el libro va en sintonía con los procesos sociales que están pasando en nuestro país, porque no es menor que después de 200 años de tradición democrática haya llegado por primera vez al país una mujer presidenta, ¿no? Esto es no solo un logro de Marcela Lagarde, que recientemente nos acompañó en el Coloquio Internacional del CUELS, no es un logro que sea individual, no es un logro de una mujer, sino que es un logro colectivo. Llegan muchas mujeres, llegan muchas reflexiones de todos estos movimientos feministas, y es la síntesis y expresión de nuestro país, y que nuestro país esté liderando en este proceso, que además esté acompañándolo de investigaciones muy importantes que abren perspectivas hacia el futuro, pues me parece idóneo desde el programa universitario. Y también reflexiona pues que el Estado es todo el tiempo un escenario en disputa, en el que se disputan diferentes formas, diferentes perspectivas. Y aquí yo quisiera cerrar con una perspectiva que Angela Davis recientemente también ha buscado impulsar, y es que el feminismo se compone de una serie de expresión de diferentes feminismos, pero sobre todo, y más importante, debe de tener un combate abierto contra el racismo y también con el sistema capitalista que ha buscado generar a través del neoliberalismo esta perspectiva individualista. Y en ese sentido yo creo que este gran libro que hoy tengo el gusto de compartir mesa con mi compañera, la doctora Ángeles Palma, apertura muchas reflexiones y apunta hacia un horizonte utópico respecto a cómo debería ser ahora las relaciones entre los seres humanos, las relaciones entre el Estado, las instituciones, para promover valores y principios de justicia e igualdad entre nuestra sociedad. Entonces, pues agradezco el espacio. También felicito enormemente a mi camarada aquí, José Antonio Albarrán, que siempre se ha buscado generar una edición muy bonita, ¿no? Desde la portada hasta buscar todos los detalles en las ediciones de los libros. Ha destacado bastante por su profesionalismo, y pues un aplauso también a quienes han sido partícipes de esta investigación colectiva. Desde luego es
es coordinado por las doctoras que mencioné, pero es un esfuerzo que todo el tiempo ha llevado a cabo el programa desde el área de investigación de forma multidisciplinaria, ¿no? Entonces, pues, muchas felicidades a ustedes y enhorabuena, pues, que puedan comprar este libro. Muchas gracias, Guadalupe. Y bueno, vamos a escuchar a la autora. A una de las autoras, una de las tres autoras, yo empezaría un poco, Ángeles, preguntándote en algo que ya comenta Guadalupe, que es el tema de las culturas políticas. Porque en el libro ustedes comentan que la cultura política se ha entendido desde una visión androcéntrica y además neoliberal. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Y qué es la cultura política feminista? ¿Por qué es distinta a la cultura política que ustedes critican en un inicio del libro? Pues muchas gracias a quienes nos acompañan en esta mesa. Estoy muy emocionada por estar en este espacio. Quisiera comenzar señalando algo que ya había dicho Guadalupe, de que si bien este libro lo firmamos 3 personas, detrás hay todo un equipo de investigación que aportó y que fue coordinado por la doctora Marta Erika Pérez, que es uno de quienes firman este libro, por el doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, y acompañado todo el tiempo este proceso de investigación por las reflexiones del doctor John Ackerman, a quien le agradecemos muchísimo. Y agradecemos también el apoyo del CONACYT, que también sin su apoyo no hubiese sido posible. Y de manera especial quisiera destacar la participación de más de 57 activistas feministas, que sin ellas, sin sus aportes, sin sus conocimientos, sin sus experiencias, este ejemplar no hubiese sido posible. Entonces, desde este espacio aprovecho para enviarles un cordial saludo y para agradecerles, ¿no? Me gustaría, antes de iniciar, aludiendo a lo que me has preguntado, un poco reflexionando por qué sacar otro libro de feminismo, ¿no? ¿Por qué es importante otra vez seguir reflexionando el tema del feminismo? Como hemos visto, es un movimiento que en las últimas décadas ha tomado un mayor protagonismo, ha tomado una mayor fuerza. Lo vemos en el despliegue masivo de mujeres saliendo a las calles a protestar, lo vemos con las diferentes colectivas de madres buscando a sus hijas, a sus hijos, ¿no? Lo vemos con los 11 feminicidios al día que seguimos teniendo en el país. Lo vemos porque todavía las mujeres tenemos que salir pensando de nuestras casas cómo nos vamos a vestir en relación a ese tipo de la probabilidad de violencia que a lo que podemos enfrentarnos, ¿no? Y a pesar de todo este contexto, lamentablemente el movimiento feminista es uno de los movimientos quizás el más criticado de manera negativa. Y esto me parece que tiene que ver con la visión masculina que tenemos de pensar la política, ¿no? Y es justamente donde quiero entrar a la noción del concepto de cultura política. El feminismo, una de las críticas que se le hace a la noción de cultura política, pensado desde el ámbito más institucional, como la participación a través de los partidos políticos, la participación a través de los puestos del Estado y demás, que es una cultura política que remite solamente a canales institucionales, ¿no? Y que en particular coloca la figura masculina como el ciudadano ideal que hay que seguir, ¿no? Han siempre figurado sus necesidades, sus formas de organización, sus pensamientos, ¿no? Bajo esta idea de que los hombres son más ideales para la organización política, que tienen mayores capacidades para decidir en nombre de la colectividad, ¿no? Justamente aludiendo a que las mujeres socialmente asignadas o confinadas al espacio doméstico y diciéndole que somos más emocionales, somos más irracionales, pareciera que somos incapaces y que además pareciera que no nos interesan este tipo de asuntos políticos, ¿no? Cuando históricamente hemos estado ahí, pero simplemente no se nos ha reconocido. Entonces, desde el feminismo lo que hace es justamente criticar esta visión androcéntrica, masculina, de cultura política, para pensar que hay otras formas de organización colectiva que escapan a estas lógicas imperantes del Estado, de los canales más formales, ¿no? Que es necesario mirar a todo un ensamblaje simbólico, organizativo, que se encuentra a los márgenes de esto, como pueden ser las emociones, las utopías, los
diferentes repertorios de protesta, ¿no? Que escapan, digamos, a todas estas lógicas, pero que además, desde el cuerpo y la resistencia de las mujeres, adquieren una singularidad bastante particular, ¿no? Que es necesario seguir construyendo. Por eso es que nosotros apostamos por la cuestión de la cultura política como una noción en disputa, no solamente a nivel, digamos, teórico, sino también de praxis política, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias, Ángeles. Y en ese sentido, partiendo de culturas políticas feministas, lo que hacen ustedes, como ya lo dijiste, es recolectar el testimonio de 57 activistas feministas de distintos grupos y colectivas. Y con los testimonios de estas 57 activistas forman una serie de 10 tesis donde comienzan a problematizar, digamos, los puntos más fundamentales que van asistiendo al movimiento. El primero a mí me parece importante porque ustedes ponen una sentencia ahí interesante: lo personal es político. ¿A qué se refieren con esta sentencia que está girando todo el tiempo en el primer capítulo y que es algo que no suele leerse, ¿no? ¿Qué es esto de lo personal es político? ¿Tiene que ver con algo del espacio público, por ejemplo, es lo que representa la política, o que la mujer, por ejemplo, sea sucedido al espacio doméstico únicamente? ¿A qué se refieren con lo personal es político en el feminismo? Sí, en relación justamente a esta asignación de roles de género, ¿no? En donde los hombres tienen ciertas características, ciertas funciones, y las mujeres tenemos otras. A las mujeres justamente se nos ha confinado al espacio doméstico, ¿no? Pareciera que el tema de la organización política o la participación política no es un asunto que nos interese, ¿no? Y lo que ha hecho justamente el feminismo es revelar cómo todas estas cuestiones que aparentemente son cotidianas, que son propias o son individuales, como pueden ser nuestras relaciones de pareja, ¿no? La relación que tenemos con nuestros hijos o con nuestros amigos, también son políticas, o sea, están permeadas por diversas estructuras de opresión. Una de ellas, por supuesto, es la de género, pero hay otros sistemas de opresión como la de clase, como la de raza, como la de la cuestión geográfica, ¿no? Entonces lo que dice el feminismo es, a ver, estas cuestiones que se consideran históricamente particulares o confinadas al ámbito de lo doméstico, es en realidad también parte de estructuras de violencia ancladas históricamente, ¿no? Entonces no podemos buscar una transformación política más amplia sin antes también revelar todas estas violencias que se acentúan en la vida cotidiana o en la vida que históricamente se ha concebido como lo más íntimo, lo más privado. Y otra cuestión también en esa primera tesis que manejan ustedes es el tema de las emociones. ¿Por qué son relevantes las emociones y por qué las consideran también como acciones políticas? ¿En qué sentido? Porque, claro, históricamente las emociones no son consideradas como una fuente de proyecto o de fuerza política, ¿no? ¿Qué pueden decirnos al respecto de eso? Sí, esta es una de las tesis que en particular más me gustan, porque justamente las emociones han quedado excluidas del ámbito del conocimiento por ser consideradas irracionales, ¿no? Y lo que hace justamente el movimiento feminista es politizar a emociones y sentimientos como vehículos para la acción colectiva, ¿no? Y en particular en la investigación que realizamos encontramos 3 emociones. Una tiene que ver con el amor y 2 tienen que ver con la rabia y con la indignación. En cuanto al amor, bueno, todas estas emociones el feminismo las politiza, ¿no? Y en relación al amor, por ejemplo, a las mujeres se nos ha enseñado que nuestra vida debe girar en torno a un amor romántico, ¿no? Se nos dice que somos seres incompletas, que necesitamos de otra persona para estar completas, para ejercer nuestras vidas plenamente, y en esa figura recae una figura masculina, ¿no? Un hombre. Entonces se nos enseña también que el amor debe doler, debe ser sacrificio, debe ser abnegación, y esto es por supuesto un tipo de amor que nos quita agencia porque nos aísla, porque encima no nos permite organizarnos de manera colectiva, porque se entiende que como mi compañera también tiene ese único fin en la vida, se convierte en mi rival. Entonces es algo que pareciera, la organización entre mujeres desde esta perspectiva
pareciera algo imposible, ¿no? Lo que hace el feminismo es decir, a ver, el amor es una herramienta que nos permite mirar a los demás de manera empática, buscar construir relaciones más igualitarias, menos opresivas, más responsables, que es algo que no se hace. Entonces lo que hace el feminismo es justamente sacar al amor del patriarcado, ¿no? Y convertirlo como en una emoción o una herramienta que permita cuidarnos entre todos. Entre ellos la cuestión del autocuidado que ya mencionaba Guadalupe, de cómo también a las mujeres se nos ha enseñado siempre para estar a disposición de los otros, de las otras, y el autocuidado parece no estar como parte, digamos, de nuestra esencia, y justamente el feminismo desde esa perspectiva del amor también habla de la importancia del autocuidado y del cuidado colectivo. Otras dos de las emociones que están ahí y que parecen y que se pueden considerar un tanto hostiles, como son la rabia y la indignación, lo que hace el feminismo es convertirlas en una energía moral, legítima. Hay toda una lectura por la cual se llega a una lectura moral, ¿no? Una lectura en relación a ciertos contextos de injusticia que las lleva a sentir estas dimensiones afectivas, ¿no? Y este tipo de dimensiones afectivas las lleva no a paralizarse, sino a la búsqueda de sus derechos, ¿no? Y es importante aquí señalar que bajo estas emociones o estos sentimientos dignos, es de la digna rabia, también es importante señalar que utilizan a partir de esto un conjunto de repertorios de protesta que también han sido muy criticados y me parece que poco comprendidos, como es la acción directa, ¿no? El quemar, el romper, el exponer sus cuerpos en el espacio público, que muchas veces todo esto recae más en la criminalización, cuando en realidad obedece a un tipo de repertorio de protesta que está legitimado bajo esta digna rabia. Muy bien, Ángeles, y un poco en la línea de lo que estás comentando y algo que también dijiste al principio, es que el feminismo es uno de los movimientos, si no es que el más, criticado de manera negativa, ¿sí? Se piensa muchas veces que el feminismo es dogmático también, suele tener esto, y ustedes en la tesis 4 marcan que el feminismo abraza una pluralidad de identidades. Incluso en el libro que editamos en el PUETS, anterior a Los feminismos en México, una tesis central de ese libro es que no se puede hablar del feminismo sino de feminismos, de múltiples feminismos. ¿Tú qué dirías, Ángeles? ¿Que el feminismo es un solo movimiento atado, un puño ortodoxo, digamos, dogmático, o que en efecto es abierto a distintas formas de crítica y también a distintas formas de pensarse a sí mismas, ¿sí? Y que puede haber un diálogo interno dentro del movimiento feminista? ¿Qué dirías al respecto? Sí, esta pregunta siempre es muy interesante. Cuando hablamos de feminismo, lo abarcamos como movimiento y como praxis política, pero sin negar que dentro del feminismo hay una diversidad de perspectivas analíticas y de posiciones. Y eso me parece que es lo más rico del feminismo, porque a pesar de todas estas pluralidades, siempre se logra convertir en algo, ¿no? Y por ejemplo, en la relación en la cuestión de la tesis de las identidades, algo que encontramos es que todas nuestras entrevistadas decían que algo que comparten en común es la violencia. O sea, todas las mujeres en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido violentadas, y eso es, digamos, algo estructural y es la constante de siempre. Pero lo que ellas también decían es que no solamente podían remitir su sistema de opresión, porque había otros sistemas que les hacían vivir esta violencia de manera más situada. Ellas hablan incluso de la violencia situada, de identidades situadas, aludiendo a que si bien hay una violencia estructural que nos atraviesa a todas, esta violencia adquiere sus particularidades en relación a otros sistemas de opresión, como es el de clase, como el de identidad sexual, ¿no? Como el de raza. Y por ejemplo, recuerdo mucho una colectiva de Ecatepec que ella decía, bueno, yo me considero como una feminista de la periferia, porque también la relación del espacio geográfico incide muchísimo. Ellas decían, bueno, es que el feminismo de la Ciudad de México tiene ciertas características y nosotros tenemos otras solamente por vivir de manera diferenciada en la periferia, ¿no? Por ejemplo, en Ecatepec. Y decía, yo me considero una mujer feminista de la periferia, pero además
provengo de una cuestión indígena, entonces soy una feminista indígena, pero además soy lesbiana, entonces ya soy una feminista indígena lesbiana, aludiendo justamente cómo había un conjunto de sistemas de opresión que la intercedían, ¿no? Y que se posicionaba dentro de esto. Entonces, las identidades del movimiento feminista no son esencialistas, todo el tiempo se están transformando. Esto también obedece a la propia historia de las propias experiencias de las mujeres, pero también a la transformación de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, algo que se ha puesto mucho en boga en el tema del feminismo es el ecofeminismo, ¿no? Cómo hay una intersección entre el cuidado de la vida de manera más general, como puede ser los otros seres vivos, ¿no? Y el feminismo como justamente cuerpos explotados, reprimidos, y ahí hay una intersección que justamente ha logrado construir otro tipo de identidades. Entonces me gustaría terminar señalando que no hay una identidad única en el feminismo, hay un conjunto de disputas, de tensiones, que lejos de hacerlo divertir, ¿no? Políticamente, creo que hay momentos donde sí logramos como construir el colectivo, y justamente esta diversidad pues le da. Hay algo que dice Rita Segato en relación a las identidades del feminismo se construyen al andar, es decir, van cambiando y transformando. Dicen ustedes, de hecho, en una tesis siguiente, en la tesis 8, que el feminismo es crítico de sí mismo, que todo el tiempo está repensándose y debatiendo consigo mismo, ¿no? Yo creo que es una tesis muy importante porque, como ha señalado la doctora, sí ha habido un señalamiento negativo respecto a este movimiento social, que yo creo que surge en general en todos los movimientos sociales, ¿no? La criminalización de estudiantes, la criminalización de campesinos, de normalistas, pero el bombardeo mediático con el feminismo ha sido muy exacerbado en los últimos años, y por eso la tesis 8 resuelve muy bien esta idea de cómo se está pensando constantemente a sí mismo, ¿no? A mí me gustaría analizar una última tesis, si te parece. Dicen que el movimiento feminista es crítico del Estado patriarcal y sus formas liberales de hacer justicia y democracia, y por lo tanto está disputando los espacios a las instituciones estatales. Algo en lo que nos decía Guadalupe en la introducción es que tenemos una primera mujer presidenta en la historia de México. ¿Tú qué piensas, Ángeles, que nuestra presidenta Claudia va a llegar con una agenda feminista, y esta agenda feminista va a ser real, va a ser certera, y que el movimiento feminista, como colectivas y activistas que son ustedes, deben alinearse a la agenda feminista, o hace bien al favor de la democracia y de la lucha feminista que haya una tensión de las colectivas con las instituciones y el Estado? Esa es una de las tesis que me pareció también más interesante y que quizás generó mayor controversia entre nuestras entrevistadas, porque claro, dentro de esta pluralidad de los feminismos hay un feminismo institucional que aboga justamente a hacer uso de estos canales formales, como la ocupación de cargos públicos, como la presidenta hoy en día, pero hay otro feminismo que también menciona que, y es la crítica más fuerte, digamos, al Estado, que no se puede utilizar estos canales porque tenemos un Estado que se ha construido de manera patriarcal, ¿no? Un Estado que se fundamenta en la jerarquía de los hombres sobre las mujeres, que ha expuesto a los hombres como el ideal ciudadano, ¿no? Y que a nosotras nos ha excluido siempre. Pero además, y esto lo denunció de manera muy temprana Olympe de Gouges, ¿no? Después de la Revolución Francesa, en donde la categoría de ciudadano en realidad solo se acentuaba para los hombres, y las mujeres y otros actores sociales como las minorías no estaban representados, ¿no? El ciudadano era un hombre clase medio, heteronormado, con propiedad, etcétera, ¿no? Y a las mujeres se nos quedó confinada. Entonces, desde esta perspectiva, el feminismo más crítico, más radical, lo que dice es: no podemos hacer uso del Estado, nuestro fin único no debe de ser la toma del Estado o la participación a través de esos canales institucionales, porque son canales construidos en masculino, ¿no? Sin embargo, lo que hay, digamos, en común es que, bueno, no es el único camino, pero es un espacio más a seguir ahí atacando y a seguir fisurando el patriarcado. Entonces tenemos que también hacer uso de eso, pero no es lo único, ¿no? Entonces lo que apuesta al feminismo es
la construcción de otros espacios más autónomos, ¿no? Que permita un mayor acompañamiento, ¿no? Como son la creación justamente de las colectivas que dan apoyo desde diferentes perspectivas, como la jurídica, como la psicológica, como la emocional, cosa que el Estado también ha desatendido, pero insisto, una parte, o más bien el común es que, bueno, es un campo más que hay que disputar, que hay que seguir fisurando también al Estado, y bueno, de las cuestionamientos que más pudimos observar dentro de la investigación hacia el Estado es que, bueno, el Estado es una organización jerárquica, son los hombres quienes deciden en nombre de la colectividad, siempre las necesidades y las ideas de las mujeres hemos estado, digamos, de lado. También la política formal es insuficiente y no es la única, esto que te decía, las feministas buscan construir otro tipo de estados, incluso de hacer otro tipo de justicias. Hay un posicionamiento muy interesante en relación a la justicia punitiva, se piensa la justicia más allá de estos canales también. También hablan cómo la participación y el voto es insuficiente porque muchas mujeres todavía se enfrentan a un sinfín de problemas para ejercer este tipo de acciones, ¿no? Y por supuesto, cómo hay una violencia política. Y es lo que tú señalabas en relación a Claudia, ¿no? Es muy importante que el día de hoy tengamos una mujer presidenta. Creo que nuestras abuelas, y quizás ninguna de nosotros, pensó en vivir un momento así. Esta mujer ha llegado justamente por la lucha histórica de la lucha amplia de mujeres y de la lucha feminista, pero esto no nos garantiza absolutamente nada, ¿no? Justamente bajo este estado patriarcal, seguramente esta mujer se va a topar con todas estas estructuras, ¿no? Con todos estos personajes, con todas estas formas de hacer política, ¿no? Que digamos que tiene la visión masculina y que seguramente ahí no solo la presidenta tendrá que luchar, ¿no? O abrir campos, sino creo que también nos toca a todas desde nuestros diferentes espacios como ir empujando la agenda, porque justamente el que llegue una mujer a la presidencia no necesariamente implica que vaya a abogar por una agenda feminista, y aún así si esta mujer trata de abogar por una agenda feminista se va a encontrar a un conjunto de estructuras patriarcales que va a ser muy difícil derribar, pero que sin embargo tenemos que estar ahí para seguir empujándolas. Muchas gracias, Ángeles. Pues sí, es importante lo que mencionas, que asumir que estamos en un momento histórico donde nunca había habido tantas mujeres como gobernadoras en el país, y además la presidenta es mujer, y entender que esos son logros del movimiento feminista, pero que no necesariamente las representa, ¿no? Creo que eso es el tejido fino en el que terminamos concluyendo con esto. Bueno, nos queda creo que 1 minuto o 5 minutitos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o dialogar algo con la autora, ¿alguien le quiere comentar algo? ¿No? Yo les quiero felicitar porque históricamente es cierto, la mujer no se le ha permitido que escriba, que entre a estos medios para tomar decisiones. Creo que eso es fundamental y esto es el parteaguas de lo que se está haciendo para las futuras generaciones, ¿no? Creo que esto es fundamental, apropiarnos de estos espacios, luchar por estos espacios, pero también para dejar algo, para iniciar, ¿no? El trampolín para las futuras generaciones. Les agradezco mucho esta participación que han dado, muy bonita, hacer parte del feminismo una forma de vida, porque nos protege, nos salva de toda esta violencia sistémica. Les agradezco mucho. Pues muchísimas gracias por tu comentario. Quisiera agregar justamente que una particularidad de la lucha feminista es que la lucha feminista no se da solamente en las calles, en el lugar de la protesta concretamente, sino es una lucha que se da todos los días, ¿no? Desde el querer transformar nuestras relaciones de pareja, desde querer criar de manera distinta, ¿no? De querer
de cuidarnos de manera distinta, ¿no? Y de ver por los demás de manera distinta. Entonces, es un activismo que se da todos los días, ¿no? De hecho, cuando ellas hablan del horizonte utópico, no lo piensan como en una lejanía, sino en una construcción que se da en el día a día, ¿no? De alguna manera, desde estos cuerpos que se reprimen, también son estos cuerpos que se resisten, ¿no? Entonces, es un activismo de la vida diaria, por así decirlo. Otra cosa que me gustaría mencionar, que ya lo señaló la compañera, es que efectivamente, además de estar excluidas las mujeres de estos espacios políticos, también estamos excluidas de los espacios de creación y difusión del conocimiento científico, ¿no? Lo vemos en nuestras universidades, la mayoría suelen ser hombres, ¿no? Quienes ocupan cargos directivos también suelen ser hombres, y una apuesta justamente de esta investigación fue tomar la metodología de la visibilidad, una metodología propuesta por la doctora Raquel Huereca, la cual retoma o recupera la presencia y los aportes de mujeres. Esencialmente la bibliografía que utilizamos aquí, por supuesto las colectivas que utilizamos son mujeres. Hicimos plasmar sus conocimientos, sus experiencias, sus saberes, porque justamente nosotras siempre hemos ido nadando contracorriente, ¿no? Enfrentándonos a esas estructuras que también permean, por supuesto, la academia, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Y nada, solo también me gustaría decir que cuando se dice no llegamos solas, en relación a que la presidenta llegó acompañada por la lucha histórica de las mujeres, es importante decir que también no llegamos todas, porque no representa a toda la lucha feminista o a toda la lucha amplia de mujeres, y nos falta muchísimo seguir construyendo en colectivo. Muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias también la participación a Guadalupe Celestino. Agradecemos nuevamente al stand de la Red al Texto, también a la Universidad Veracruzana por este espacio, a Jesús Guerrero, al doctor John Ackerman y al CONACYT por hacer posible también la financiación de esta obra. Muchas gracias, las y los invitamos a adquirir el libro y a que pues tengan, ¿por qué no?, una firma y un saludo aquí con una de las autoras. Gracias a ustedes, Francisco.